Yo sé que ustedes deben estarse preguntando ¿por qué hay tantas denominaciones de iglesias cristianas? ¿Y por qué hay tantas iglesias allá afuera que dicen ser cristianas? ¿Dónde estará la verdadera iglesia de Dios? Bueno, en este programa yo les voy a demostrar y les voy a enseñar una breve historia de la verdadera iglesia de Dios y por qué yo, apóstol Yeshua, creo lo que yo creo. Acompáñenme. The New Radio Church of God and the Plain and Simple Truth Ministries present the messenger of the Lord with Apostle Yeshua, preaching the gospel of the good news of the kingdom of God and informing you about world events in the light of Bible prophecy and preparing the way for the return of Jesus Christ. And now, ladies and gentlemen, Apostle Yeshua. Saludos, amigos. ¿Cuáles son los orígenes de la Iglesia Apostólica de Dios? La Iglesia de Dios real y verdadera fue fundada en el día de Pentecostés del año 31 después de Cristo, con los apóstoles originales de Jesucristo, y más tarde muchos se convirtieron y se agregaron como lo hizo el apóstol Pablo. Comenzó como una congregación principalmente judía en ese momento y gradualmente se agregaron muchos conversos gentiles. ¿Cómo comienza la era moderna de la iglesia? La Iglesia de Dios del Séptimo Día, COG7, representa una línea de iglesias del séptimo día sabático que rechazaron las visiones y enseñanzas de la autoproclamada profetisa Ellen G. White antes de la formación y fundación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1863. Los fundadores de la Iglesia en América, A.N. Dagger y C.O. Dodd, en 1935, escribieron un libro que intenta rastrear la historia de la Iglesia hasta los apóstoles a través de varios grupos históricos que ellos creían que guardaban el sábado, como los valdenses y los paulicianos. Entonces entra en la historia el señor Herbert W. Armstrong, el difunto pastor general, apóstol y fundador de la Iglesia de Dios en los tiempos modernos. Un miembro de la Iglesia muy publicitado fue el evangelista Herbert W. Armstrong, desde 1893 a 1986. En 1927 el señor Armstrong fue desafiado por su esposa Loma a encontrar una justificación bíblica para guardar el domingo como el día de reposo cristiano, como lo hacen el resto de las iglesias cristianas. Loma había estado bajo la influencia de Emma Rancorn, quien era miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el Valle de Willamette, en Oregon. El señor Armstrong pronto fue ordenado como ministro de esa iglesia y escritor de la revista Bible Advocate, el abogado de la Biblia. En unos pocos años el señor Armstrong comenzó a enseñar la pura y simple verdad de Dios y la historia bíblica alternativa que consideraba a las naciones de Europa Occidental y América del Norte como los descendientes literales de las 10 tribus perdidas de Israel, y la obligación a la observancia de los días de fiesta o días festivos en Levítico 23 de Dios. El señor Armstrong se desvinculó de la Iglesia de Dios del Séptimo Día, la Conferencia de Salem, por estos dos temas que no eran doctrinas originales de estas llamadas Iglesias de Dios del Séptimo Día. Años más tarde, la Iglesia de Dios del Séptimo Día revocó sus credenciales ministeriales con su iglesia, pero en ese momento Dios tenía otros planes para él y estaba muy bien establecido en su propia iglesia, la Iglesia de Dios Radial. La Iglesia de Dios Radial y la Iglesia de Dios Universal en los años siguientes. Tan pronto como el señor Armstrong comenzó a predicar sobre las buenas nuevas del reino de Dios en una estación de radio en Oregón, muchos colaboradores comenzaron a solicitar el bautismo y la obra de Dios verdaderamente despegó de una manera magnífica y gloriosa, y en unos pocos años creció hasta el punto que el señor Armstrong tuvo que comenzar su transmisión del mundo de mañana, y muchos más miembros se agregaron a la Iglesia de Dios y creció como la semilla de mostaza en una organización internacional y muy prominente
y conocida como la Iglesia de Dios Universal, con sede en Pasadena, California. Herbert W. Armstrong fue uno de los líderes religiosos más destacados del siglo XX. El impacto de su vida de servicio a Dios fue sentido por miles de miembros de la Iglesia de Dios Universal. Lo sintieron millones de personas como yo que conocieron al Sr. Armstrong y a la Iglesia de Dios Universal a través del programa de televisión El Mundo de Mañana y la revista La Pura Verdad. Lo sintieron los muchos líderes mundiales con los que el Sr. Armstrong se reunió personalmente. En el otoño de 1926, el Sr. Armstrong comenzó un estudio intensivo de la Biblia casi día y noche. Escribió en su obra vital El Misterio de los Siglos y esto dijo: mi investigación fue totalmente diferente a la de los estudiantes en un seminario. Absorben lo que se les enseña en las doctrinas de su denominación. Pero yo había sido llamado especialmente por el Dios vivo. Cristo me enseñó lo que no quería creer, pero lo que Él me mostró era verdad. Con la fuerza de sus convicciones, el Sr. Armstrong comenzó a predicar las doctrinas bíblicas que había llegado a entender. Mientras Dios educaba al Sr. Armstrong en las sencillas enseñanzas de la Biblia, la iglesia languidecía en la futilidad, ineficaz al haberse alejado tanto de esas mismas enseñanzas. Una por una, Dios restauró sus doctrinas a la iglesia a través del Sr. Armstrong. Esto cumplió una profecía clave de Jesucristo de que un Elías del tiempo del fin vendría justo antes de su regreso y restauraría todas las cosas a la iglesia, según Mateo 17, versículo 11. Estas enseñanzas responden a las preguntas más importantes, fundamentales y misteriosas de la existencia humana. Fueron enseñadas por Jesucristo durante su primera venida a la tierra como ser humano y por los apóstoles después de él. Son exclusivas de la iglesia y de la obra de Dios a través del Sr. Armstrong. Son el factor determinante en la restauración de la iglesia de Dios antes del día del Señor y el regreso glorioso de Jesucristo. La obra de Dios creció bajo el Sr. Armstrong desde un comienzo humilde hasta un gran poder. A principios de la década de 1980, los ingresos anuales de la iglesia habían alcanzado los 200 millones. La circulación de La Pura Verdad alcanzó un máximo de más de 8 millones. Las estaciones de televisión que transmitían El Mundo de Mañana crecieron a casi 400 en todo el mundo. Donde el mensaje no pudo ser escuchado a través de los medios de comunicación, el Sr. Armstrong viajó personalmente. Se reunió con varios cientos de líderes mundiales y entregó el mensaje del Evangelio en persona. Todos estos esfuerzos cumplieron otra profecía dada por Cristo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Considere cuidadosamente, Cristo dijo que la predicación del verdadero Evangelio en todo el mundo sería una señal del tiempo del fin. Y el Evangelio ha sido predicado también por el hijo terco del Sr. Armstrong, Garnet Ted Armstrong, quien fundó la organización Iglesia de Dios Internacional, con sede en Big Sandy, Texas. La obra que Dios hizo a través de este Elías también es la que hace a través de este Elías que les está hablando moderno. Es la señal fundamental de que ha llegado el tiempo del fin, que el día del Señor es inminente y que el regreso de Jesucristo está casi aquí. A través de mis diversos programas, El Mensajero del Señor, Una Voz que Clama, este boletín de la pura y simple verdad, y los muchos artículos y libros que he escrito, incluido mi libro más reciente, 2023, el año en que Jesucristo regresa. According to scholars and theologians, the return of Jesus Christ to this earth is almost top secret and classified information, because the Bible says that no one knows the day nor the hour of the return of Christ. But Apostle Yeshua has been able to get that secret information from God the Father, whom the Bible says is the only one that will know the hour and the day when His Son will return. And He based this information on the book of Amos, chapter 3,
verses 6 to 7, where we read, "Shall a trumpet be blown in the city, and the people not be afraid? Shall there be evil in a city, and the Lord hath not done it? Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants, the prophets." And so, God has revealed to Apostle Jeshurun the day and year of the return of his Son Jesus Christ with power and great glory. And that's why Apostle Jeshurun has written his new book, 2023, the year that Jesus Christ returns. Yes, we are looking at the signs already. We are seeing the heavenly signs. We are seeing the Euphrates River drying up. We are seeing all of these tremendous weather conditions all around the world. We are seeing the false Messiah show up in Israel. We are looking at all these things that are taking place according to biblical scripture, and the sequence of events have already taken place that are written in Revelation as well. And Apostle Jeshurun has been able to create this book, 2023, the year that Jesus Christ returns. So you better get your copy, and this book, this fascinating book, will tell you exactly why Jesus Christ will return this year of 2023. You can get your copy at barnesandnoble.com and lulu.com. Siento que realmente, verdaderamente estoy cumpliendo esa comisión que Dios le había entregado al señor Armstrong, y ahora que murió, esta pasó a mí para continuar esa gran obra de Dios que él comenzó, como el nuevo atalaya, vigilante, profeta y apóstol de Dios. Debido a que el señor Armstrong se sometió a la autoridad de la Biblia, pudo ver y declarar la profecía bíblica a lo largo de su ministerio de más de 50 años. La gran cantidad de declaraciones proféticas precisas que hizo es asombrosa. Desde su muerte en 1986, a medida que los acontecimientos mundiales nos han acercado a la segunda venida de Cristo, ha acumulado una larga trayectoria de análisis preciso y muy predictivo que debería edificar nuestra fe en la certeza de la profecía bíblica. Después de la muerte del señor Armstrong, la obra que floreció bajo su cuidado sufrió una transformación y una gran apostasía. Se apoderó de la iglesia un jesuita infiltrado llamado Joseph W. Tkach, que se autonombraba apóstol, un apóstol falso de la iglesia. Y las muchas palabras de alabanza y apoyo de la iglesia al señor Armstrong se convirtieron en palabras de vergüenza y pena. Incluso para aquellos que no están familiarizados con el señor Armstrong o la iglesia de Dios universal, es obvio que hubo una gran traición en su contra en la iglesia que levantó. Sin embargo, el hecho permanece: el señor Armstrong fue el apóstol de Dios del siglo XX. Él era el hombre de Dios, fue usado por Dios en esta era para transmitir y preparar el camino para el pronto regreso de Jesucristo. El señor Armstrong se ha ido, pero su legado y su obra perduran. La nueva iglesia de Dios radial, la iglesia que represento y dirijo en estos últimos tiempos, como el profeta, apóstol y pastor general de Dios de los días modernos, es la única iglesia que ha perpetuado su obra, ha luchado por las doctrinas restauradas, predica el verdadero evangelio y entrega el mensaje de advertencia lleno de esperanza que se necesita con urgencia justo antes del regreso de Jesucristo. Un retorno que podría muy bien cumplirse ante nuestros propios ojos este año. Por eso debe tener una copia de mi nuevo libro, 2023, el año en que Jesucristo regresa. El libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, fue escrito particularmente para la iglesia de Dios a través de sus muchas épocas y eras representadas en estas 7 iglesias a las que Jesús mismo se dirige en este libro de Apocalipsis: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Todas estas iglesias están representadas simbólicamente en nuestra era moderna por las siguientes 7 iglesias que hoy en día están presentes.
Número 1, la iglesia del gran Dios, en inglés Church of the Great God, fundada por el evangelista Jan Rittenberg, y esto es lo que Jesús le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras y tu trabajo y tu obra, y tu paciencia, y que no puedes soportar las cosas malas y malvadas, como todas las órdenes y sociedades secretas que hay allá afuera. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, como Joseph T. Koch, y los has encontrado mentirosos, y has soportado el oprobio de muchos, y has tenido paciencia, y por amor de mi nombre has trabajado y has obrado, y no has desmayado. En otras palabras, esta iglesia todavía sigue fuerte. Sin embargo, tengo algo contra ti, porque has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2, versículos 2 al 4. Número 2. Iglesia de Dios Continua, The Continuing Church of God, fundada por el evangelista Ron Weiland. A esta iglesia esto es lo que Cristo le dice: conozco tus obras y tu caridad, amor, y tu servicio y tu fe, y tu paciencia y tus obras, y lo último será más que lo primero. Mas lo que ya tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Apocalipsis 2, versículos 19 y 25. Iglesia de Dios de la Odisea, The Laodicean Church of God, fundada por el evangelista Jim McQueen, y Jesús le dice a esta iglesia: conozco tus obras, que ni eres fría ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero como eres ni fría ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3, 15 al 16 y versículo 19. Número 4, Iglesia del Dios Viviente, The Living Church of God, fundada por el evangelista Roderick C. Meredith. Esto es lo que Cristo les dice: conozco tus obras y donde moras, incluso donde está la sede de Satanás, de su poder, América. Y tú te aferras a mi nombre, porque Él es el Dios viviente, y no has negado mi fe. Apocalipsis 2:13. Número 5. Iglesia de Dios de Filadelfia, Philadelphia Church of God, fundada por el evangelista Gerald Florey. A esta iglesia de amor fraternal, Cristo le dice: conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, tal como lo hizo conmigo y mi obra, y ningún hombre puede cerrarla, porque tú tienes poca fuerza, igual que yo. Y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación, la gran tribulación, que vendrá sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3, 8 y 10. Número 6. Iglesia de Dios Restaurada, The Restored Church of God, fundada por el evangelista David C. Pack. A esta iglesia de Dios en particular Jesús le dice: vela y confirma lo que queda, que está por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Apocalipsis 3:2. El evangelista que preside esta iglesia débil tiene muchos defectos, por eso Cristo dice eso. Número 7. Iglesia de Dios Unida, United Church of God, fundada por el evangelista Ron McNair. Jesús le dice: conozco tus obras y tu tribulación. Esta iglesia ha pasado por mucho en estos últimos tiempos, tanto en los Estados Unidos como en América Latina, y pobreza, pero tú eres rico. Y conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos, los judíos sionistas, y no lo son, sino la sinagoga de Satanás. Son realmente y verdaderamente masones. No temas nada de lo que vas a sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. En realidad son 10 años, porque estos son días verdaderamente proféticos, que son en hecho años. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2, versículos 9 al 11. Es posible que deba considerar que todos estos evangelistas y ministros de Dios que dirigen estas 7 iglesias hoy en día fueron enseñados, bautizados y ordenados personalmente por el señor Armstrong. Cada uno de ellos, incluido un evangelista muy destacado de la iglesia del Dios viviente, el señor Richard Ames. Desafortunadamente todavía no tengo una congregación física para liderar y pastorear en este momento,
Pero todas estas iglesias tienen congregaciones y lugares de culto y servicio en todo el mundo. Solo búsquelas en línea y compruébelas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres de toda la confusión religiosa que existe. Esto se lee en Juan 8:32. Es por eso que les recomiendo enfáticamente que también tomen una copia de mi libro, La verdad simple y sencilla oculta de los últimos tiempos. Así podrán conocer realmente la verdad de Dios. Así que hasta entonces, mis queridos amigos, espero que hayan podido comprender y entender la verdadera verdad de la Iglesia de Dios. Y entonces, hasta la próxima, me despido. You have heard the messenger of the Lord with Apostle Jeshurun, preparing the way for the return of Jesus Christ. For more information on this podcast and this program, you may write us by email at Jeshurun, Apostle of the Lord, at AOL.com. Again, that is Jeshurun, Yeshurun, Apostle of the Lord, at AOL.com. This podcast was sponsored by the New Radio Church of God and the Plain and Simple Truth Ministries, and by the free will offerings, tithes, and donations of those who are listeners of this podcast and are supporters of this great work of God. The preceding program has been a Plain and Simple Truth Ministries presentation.